nosotros es un placer recibir al educador y director del Observatorio Educativo, el profesor Juan Valdés. Profesor, bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Buenas tardes, muchas gracias, Miralba. Saludos, Roberto. Un placer. Si puede resumir este año en materia educativa, viéndolo de modo general e integral, ¿fue un buen año para la educación? ¿Usted cree o no? Es un año mejorable desde mi punto de vista porque el año escolar, este año 2022 en particular, empezó con las escuelas cerradas todavía por la pandemia del COVID-19 y desde el inicio de año se han presentado una serie de propuestas para la educación pública que no se han completado. Por ejemplo, como la transformación de 79 liceos de salida general a la modalidad técnico-profesional, que es uno de los temas que está en proceso porque faltan todavía los equipos, pero en el mes de marzo, por ejemplo, casi 20,000 nuevos docentes entraron al sistema educativo como resultado del concurso de oposición docente, del cual hay que destacar positivamente el logro de la implementación de los estándares profesionales y del desempeño para la evaluación y certificación de la carrera docente, lo cual había sido un reclamo desde el año 2015. En marzo también, en el Palacio Nacional, se lanzó la política Inglés para Vivir Mejor, la cual lamentablemente se ha visto todavía empañada por violaciones a las leyes incurridas por el Ministerio de Educación, la Contraloría, el INAFOCAN y demás. Y a mediados de año se aplicó al Magisterio Nacional el aumento salarial que se había acordado ya hace más de un año con los gremios docentes. A principios del año escolar, de este año escolar, en agosto-septiembre, asumió como ministro de Educación el doctor Ángel Hernández, proponiendo despolitizar la educación pública, invertir más en las aulas, mejorar los procesos pedagógicos, superar las deficiencias para el aprendizaje. Y a final ya del mes de septiembre sí empezamos con más de 2 millones de estudiantes del sector público en más de 9,000 centros escolares el año escolar 2022-2023. Actualmente hay una serie de iniciativas que se están dando alrededor de la educación dominicana, como la revisión de la Ley General de Educación, los preparativos para la realización del Programa Nacional de Inducción a Docentes, la Comisión Nacional que se creó para la preparación de la evaluación del desempeño docente, pero hay que ver si esto se está haciendo de la manera más apropiada desde el punto de vista técnico, porque el tema con la educación pública, que es la que más a mí me concierne, está en que muchas veces las propuestas se aíslan del contexto. Por ejemplo, estamos hablando de que en estos momentos se propone realizar el programa de inducción a los más de 20,000 docentes que pasaron el concurso recientemente, pero a lo que llama mucho la atención, que en esta mañana lo hemos discutido precisamente con los gremios, es que realizar este programa de inducción implicaría para más de 9,000 tutores que son docentes la pérdida del 32% de las horas de clases semanales. Entonces ya eso tiene una implicación que llama mucho la atención. ¿Y eso por qué, profesor? Bueno, porque el Programa Nacional de Inducción implica una tutoría y la mayoría del personal que haría la tutoría sería sacado de las aulas durante 8 horas a la semana. Esto implicaría la pérdida del 32% de las horas de clases, 8 de 25, para los estudiantes y los docentes que servirían como tutores. También, esta mañana precisamente en el gremio docente tuvimos una reunión al respecto, porque quienes estarían haciendo la inducción es precisamente el personal en servicio del mismo Ministerio de Educación. También el tema está en que tú tienes miles de personas que ingresaron al servicio docente, pero no son principiantes. Miles de esos docentes que iniciaron ya son personas que tienen experiencia docente, que habían sido por años monitores y técnicos del Ministerio de Educación. Entonces nosotros como docentes siempre cuestionamos en el observatorio ¿por qué gastar casi 1,000 millones de pesos simplemente dando un internamiento al mismo personal del ministerio que va a evaluar al mismo personal? Mira, en mi opinión, las intenciones del sistema educativo actual son buenas, y lo que nosotros sí, sin embargo, cuestionamos son los medios. Yo, como director del Observatorio Educativo Dominicano, entiendo, y del Observatorio Educativo de la ADP en particular, también entiendo que aquí hay un tema a revisar, y es en quiénes son los actores que están liderando
las iniciativas de la educación dominicana. Porque para poner algo sencillo, aquí desde el mes de septiembre se inició parte de lo que se ha llamado la adecuación curricular. Pero esa adecuación curricular no ha participado el gremio docente, no se ha llamado al gremio docente hasta el día de hoy, hasta esta semana me parece, que se llamó a participar al gremio. ¿Y quiénes están haciéndolo? Bueno, son técnicos que están participando del Ministerio de Educación, directivos, consultores, pero es algo muy sencillo. Esta semana, por ejemplo, en el gremio docente se me pidió que revisara el tema de la adecuación curricular y cuando yo leo el documento me doy cuenta que no fue hasta esta semana que se invitó al gremio a participar, después que se ha hecho todo un trabajo y que se proponen una serie de iniciativas que se harían a futuro durante este año escolar. Entonces, esos son aspectos a revisar que son muy importantes porque no se puede hacer nada aquí en el país a espaldas del gremio docente, a espaldas de los docentes. Claro. Entonces, aquí se propone una serie de modificaciones en los registros, en las competencias específicas, los indicadores de competencias generales, fundamentales. Entonces, todo esto debe hacerse en conjunción con la clase docente. Aquí se ha hablado de despolitizar la educación, pero ojo, además de despolitizarla, también hay que sacar el negocio y lo que nosotros llamamos el asalto de los grupos corporativos y empresariales al mundo educativo y también de los organismos internacionales. Aquí hay 3 ONGs, 3 instituciones del mundo empresarial que tienen más presencia en las decisiones educativas que la clase docente y que están involucrados en todas las iniciativas y programas que intentan mejorar la educación dominicana. ¿Y qué es lo positivo y qué es lo negativo de eso, profesor? Bueno, lo positivo es que hay participación, pero lo negativo es que no es equitativa. Creo que todos tenemos el derecho a contribuir a mejorar la educación, pero los verdaderos expertos en educación están en la escuela, no están fuera de la escuela. Por ejemplo, yo les quiero dar un par de primicias a ustedes. Aquí se quiere mejorar el tema de la lectoescritura, la comprensión lectora y las matemáticas. Pero hay un error conceptual fundamental en esto. Y es que se está partiendo de que el problema de la lectoescritura y las matemáticas es didáctico y pedagógico. De que el mayor problema está en la práctica dentro del aula. Y no es así, porque de lo que estamos hablando es de la naturaleza del aprendizaje y del lenguaje. Y esto no se da exclusivamente dentro del salón de clases. Además, el docente per se solo incide en un 30% de las variables y factores asociados a la calidad de la educación. Si no hay una política socioeducativa, insistimos, que permee más allá de las aulas y más allá de la escuela, el esfuerzo que se hace dentro de esa escuela es apenas unas horas al día. Entonces, si queremos mejorar en los niños el pensamiento lógico-matemático y la comprensión lectora, eso tiene que ser una política social, porque el currículo tiene un enfoque histórico-social, socio-formativo. Sin embargo, todo se centra en el aula, ahora, lo que se quiere hacer ahora, y en la práctica pedagógica. Inclusive les digo algo, el mismo docente, que es el que está supuesto a hacer la instrucción, a facilitar el aprendizaje, es afectado por la falta de política socioeducativa. Recientemente, Roberto, se declara en la prensa que hace falta que la familia participe más. Bueno, eso es totalmente correcto. Sin embargo, ¿dónde están las políticas socioeducativas para que la familia participe? Otra cosa, si usted conoce bien lo que es la pirámide de necesidades humanas de Maslow, sabe que el perfil de la familia que va a la escuela pública está en el primer nivel de la pirámide de necesidades humanas. Un ser humano que está en ese primer nivel está en un modo de sobrevivencia, apenas. Entonces, si no hay una política asociada a la escuela, la familia per se, la comunidad, es irrisorio pensar que el problema de las matemáticas y del lenguaje se va a solucionar dentro del aula. Eso científicamente ni siquiera es probable, demostrable. Entonces, yo veo una evasión, veo
que estamos andando por las ramas en educación y no tenemos soluciones que vayan a las raíces. Y veo que se están enfocando en un solo actor, el docente. Y el docente, se los digo claro, está tan afectado por los problemas sociales como lo está el padre, como lo está la madre y como lo está el niño o la niña que va a la escuela pública. Yo veo una ausencia de una política integral educativa que sea ecosistémica y veo que siempre estamos andando por las ramas. También veo demasiada participación, yo diría más que participación, intromisión de instituciones internacionales y locales que no son especialistas en educación en los programas más importantes del país. Uh-huh. Una pregunta, profesor. Este año, a raíz del sometimiento de un recurso en el Congreso para buscar un presupuesto complementario para poder concluir el año, el gobierno vio una oportunidad sacando una parte del dinero que no se había ejecutado en el Ministerio de Educación. Y eso llevó a un debate. Al final echaron para atrás y no se tomó el dinero de ahí, pero dejó un tema sobre la mesa que no se ha vuelto a tocar, y es la calidad en la ejecución del presupuesto del Ministerio de Educación, que es del 4% del PIB, es la institución que más dinero recibe en el Estado dominicano. Y decíamos, bueno, es la que más recibe, el sacrificio lo hacemos porque es básica e importante la educación para el presente y el futuro, pero si no se ejecuta bien, ¿qué sentido tiene que se pierda ese dinero? ¿Podrá resolverse ese tema de la eficiencia en la ejecución del presupuesto en el Ministerio de Educación? Es una excelente pregunta la que haces, porque de lo que tú estás hablando es un tema de eficiencia interna en la gestión institucional ministerial, que tiene que ver con la gestión de los recursos humanos, de los recursos financieros, la gestión de la planificación y el desarrollo, la gestión de la calidad y el rendimiento y la gestión técnico-pedagógica. Todo esto tiene una incidencia en lo que es la gestión escolar. Y esa gestión escolar tiene una incidencia en el desempeño docente y en lo que es el currículo realizado y logrado. Y esto finalmente es lo que lleva a la calidad educativa. Aquí a veces, te reitero, estamos buscando el problema de la educación en la dirección errónea. El 4% es lo correcto. Lo que es incorrecto es la mala gestión de esos recursos, que reitero, es un tema de gestión institucional ministerial. El simple hecho, Roberto, de que al día de hoy estemos todavía trabajando, luchando con el tema de la descentralización de los fondos, te explica por qué eso sucede. Tú tienes instituciones del área educativa que a fin de año tienen miles de millones de pesos sin ejecutar del 4%. Uh-huh. En temas, por ejemplo, como la formación docente, que no se ejecutan. Hay una pobre planificación, una pobre ejecución, pero ¿quién paga? El problema es el 4%. El problema es que tengamos muchos fondos. No, el problema es que lamentablemente tenemos funcionarios públicos que no hacen una ejecución eficiente y efectiva de los recursos del 4%. Y entonces al final estamos buscando el problema de las matemáticas y del lenguaje en el aula, en el docente, cuando no. Nosotros hicimos una ecuación titulada ¿Por qué fracasa el sistema educativo dominicano?, que vincula las políticas educativas con las políticas sociales. Y en términos de la ejecución del 4%, lamentablemente es un tema de ineficiencia en la gestión institucional ministerial. Tú preguntas, ¿por qué si hay tanto dinero, hay tantas escuelas con tantas deficiencias de infraestructura? Claro. Hay cosas que tú no te explicas, pero cuando te las preguntas, todo el debate que aquí se hace con relación al tema de la educación se va al tema docente, cuando todos sabemos que ese no es el problema, que el docente es el resultado de lo que no se había hecho.